Muito boa tarde a todos e a todas. Um agradecimento pela vossa presença e a participação neste webinar. Este webinar faz parte de um ciclo que estamos a realizar no âmbito da Rede Portuguesa de Autarquias Participativas. E hoje temos como convidado eh, Érica Estrada Ruiz. A Érica é conselheira eleitoral e presidente da Comissão de Participação Cidadã do Instituto Eleitoral da Cidade do México, que tem a particularidade, este Instituto Eleitoral da Cidade do México, de ser também a entidade que coordena o processo de orçamento participativo da Cidade do México, tem uma lei própria, vinculativa, com regras muito específicas de funcionamento, e hoje, pela Érica, vamos conhecer como a Cidade do México trabalha a sua política de participação cidadã. E agradecemos muito a disponibilidade da Érica, pela disponibilidade e pelo esforço, porque a diferença horária é enorme. Em Portugal são 16 horas e na Cidade do México são 9 da manhã. Y por eso, Erika, muchísimas gracias por tu disponibilidad para participar y para compartir con nosotros la experiencia exitosa que tenéis en la capital de México. Muchas gracias y ahora la palabra es tuya. Pues muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes allá en la latitud en la que se encuentran. Acá son buenos días en Ciudad de México. Intentaré hablar muy despacito para que podamos tener este entendimiento de la mejor forma posible. Agradecer también a Nelson Díaz la oportunidad de compartirles la experiencia de Ciudad de México, en donde contamos con una ley de participación ciudadana, me parece muy ambiciosa, con mecanismos que permiten a la ciudadanía participar de los asuntos públicos. De ahí que les preparé esta presentación que con todo gusto también le haré llegar al maestro Nelson Díaz para que se las haga llegar y tengan pues todos los materiales. En Ciudad de México, miren, estamos muy conscientes de estos datos que me parece que son importantes tener a la vista respecto de cómo los seres humanos hemos vivido ya, digamos, durante varias décadas, siglos en las ciudades y cómo es la situación de la población mundial que vive en estas ciudades. En 2023, más del 50% de esta población mundial vivimos en alguna ciudad. Estamos hablando de 3.500 millones de personas, pero las proyecciones que se están haciendo de cómo nos movemos la humanidad nos llevan que para 2030 vamos a rebasar el 60% y seremos 5.000 millones de personas las que vivimos en alguna ciudad. Estas ciudades ocupan el 3% de la superficie de la Tierra, pero miren, emitimos nada más y nada menos que el 70% de las emisiones de carbono a nivel mundial y utilizamos el 60% de los recursos naturales para poder hacer sustentables nuestras ciudades. Creo que es un dato importante para que lo tengamos presentes porque me parece que esto aterriza muy bien la idea de generar presupuestos participativos como una herramienta completamente de resiliencia para que las personas podamos vivir en ciudades que no solamente atiendan a nuestras necesidades básicas e inmediatas, sino también a nuestra necesidad de generar comunidad y también esta resiliencia con nuestro planeta. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Miren, estamos conscientes de que muchas cosas hay que tenerlas claras a nivel normativo, en alguna ley, para que puedan funcionar. Y de esta forma, nosotros desde hace más de 10 años contamos con una ley de participación ciudadana que contempla al menos 20 mecanismos o instrumentos a través de los cuales la ciudadanía puede ejercer sus derechos frente a los gobiernos. Hay 6 que tienen que ver directamente con democracia directa, que son la iniciativa ciudadana, el referéndum, contamos con plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular y revocación de mandato. Estos son ejercicios prácticamente de rendición de cuentas que se activan desde la ciudadanía cumpliendo con ciertos requisitos que marca la norma. Generalmente me parece que como en otras latitudes del mundo, pues son requisitos formales de cumplir con cierto número de firmas, de cumplir con una solicitud que se presente ante una autoridad. Pero también contamos, miren, con mecanismos de otra índole, como son los de democracia participativa, y aquí entra uno de los cuales voy a profundizar el día de hoy, que es el presupuesto participativo. Pero además tenemos comisiones de participación
participación comunitaria, colaboración ciudadana, asamblea ciudadana, que son mecanismos que permiten a las y los vecinos articularse de alguna forma en sus comunidades para generar cambios sociales y cambios en el entorno que están habitando. Y hay otros instrumentos que los denominamos nosotros de gestión, evaluación o control de la función pública, que tienden más a la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades, de estar, digamos, gobierno y ciudadanía en un mismo espacio y poder compartir qué es lo que está viendo la ciudadanía y exigir de los gobiernos y transparentar pues cuáles son las conductas que se están llevando a cabo por los mismos. Miren, hay uno en particular al que me voy a referir el día de hoy, que es el presupuesto participativo. Este es un ejercicio que se hace en la Ciudad de México. Somos pues prácticamente de las pocas ciudades en México que lo realiza de esta forma, aunque el ejercicio también se lleva a cabo en 5 o 6 ciudades más a nivel país, con las características que tiene Ciudad de México, me atrevería a decirles que es único. Somos la única entidad de las 32 que integran México que lo puede realizar en el procedimiento que les voy a narrar más adelante. ¿Cómo lo podemos describir de manera muy genérica? Como un derecho que tiene la ciudadanía a participar y a decidir sobre cómo se va a gastar cierto recurso que es recibido por el gobierno de cada una de nuestras alcaldías. Aquí la ciudadanía lo que hace es participar proponiendo proyectos que para esta ciudadanía, las vecinas, vecinos, implique alguna mejora en servicios, en equipamiento o en infraestructura en general que mejore sus espacios territoriales. Aquí miren, creo que algo que nos distingue del resto del planeta es que este ejercicio, como lo decía Nelson al principio, lo hacemos completamente, digamos, en su origen las autoridades electorales. Acá en México tenemos una autoridad nacional, que es el Instituto Nacional Electoral, pero además cada una de las entidades federativas cuenta con su propio órgano electoral. Somos órganos electorales autónomos en nuestras decisiones y presupuestalmente recibimos recurso público por parte de la hacienda local. Esa es la forma en la que funcionamos y no solamente nos dedicamos a hacer elecciones, sino también a instrumentar todos estos mecanismos de participación ciudadana de los que les estaba comentando. Somos prácticamente los dueños, si me permiten la expresión, de los procesos, los que tenemos pues la responsabilidad de hacerlos viables frente a la ciudadanía y por lo que hace a presupuesto participativo, la responsabilidad del instituto en el que yo colaboro está desde la emisión de la convocatoria, desde ese acto, digamos, público en el cual en el mes de enero de cada año le decimos a la ciudadanía, vamos con presupuesto participativo y estas son las reglas del juego. Reglas del juego que algunas vienen de la Ley de Participación Ciudadana, pero que desafortunadamente no son tan completas como quisiéramos, y otras son, digamos, diseñadas por nosotros mismos como órgano electoral. Ahí el primer acto que llevamos a cabo son asambleas de diagnóstico y deliberación en toda la ciudad. Al menos realizamos una por cada colonia o barrio por los cuales está dividido. En el caso de la Ciudad de México, son 1,784, le denominamos unidades territoriales, más 56 pueblos y barrios originarios. Porque también deben tomar ustedes en cuenta que pues, no solamente tenemos esta composición en la Ciudad de México de contar con colonias, sino también con estos pueblos que son originarios, que llegaron a asentamientos que datan desde hace muchísimos siglos y a los que se les da un reconocimiento también cultural. Esas asambleas nosotros las celebramos para escuchar a la comunidad, saber cuáles son las necesidades, que las vecinas y vecinos interactúen, que platiquen. La hacemos en coordinación con las autoridades barriales para poder levantar registros y tener al menos documentado qué fue lo que se dijo en esas asambleas. Después de eso, también realizamos un registro de proyectos de cada una de estas más de 1,784 colonias.
Y este registro, miren, lo podemos hacer de manera presencial. Cualquier persona, vecina de cualquier comunidad puede ir a inscribir un proyecto. Incluso más adelante, si da el tiempo, les voy a platicar que las niñas, los niños y los adolescentes pueden presentar proyectos, conscientes nosotros de la necesidad de involucrar a las infancias en un tema completamente de educación cívica, de pedagogía, de generación de recurso humano desde esa infancia, para que pues también sepan que son titulares de derechos y se empoderen cuando sean, digamos, ciudadanos y obtengan su mayoría de edad. Este registro de proyectos lo pueden hacer de manera presencial, como les comentaba, a través de una serie de formatos que nosotros como instituto hemos diseñado, o bien lo pueden hacer de manera electrónica. Cualquier persona desde una computadora, una tablet, el propio celular, puede bajar una aplicación diseñada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y hacer el registro de su proyecto en línea. Lo único que les pedimos es que tengan su credencial de lector, que es esta, que es nuestra identificación oficial en México, y que registren algunos datos respecto de su identidad. Esos proyectos, miren, después van a una validación técnica que se realiza por órganos que se integran de manera plural, tanto por ciudadanía como por autoridades de cada una de las alcaldías. Y lo que se revisa es eso precisamente, que sean viables los proyectos, viables desde el punto de vista financiero, esto es, que el dinero alcance, porque sabemos que es un recurso que no es infinito, sino que es un recurso que se agota, que técnicamente las personas que se dedican a obras y servicios puedan saber si es posible realizar ese proyecto que la vecina o el vecino inscribió, y que incluso hay que verificar también si hay cuestiones jurídicas o ambientales que nos permitan llevarlos a cabo. Y esto corresponde, miren, a la geografía propia de la ciudad, a que, como ustedes saben, estamos construidos en un valle, pues, prácticamente una olla, rodeados de montañas, lo cual hace muy hermoso, pero también hay zonas que son complicadas para poder realizar algunas obras o que exigen mayor inversión de recurso público para poder hacerlo. Hay zonas que sufren inundaciones, otras que tienen sequía, algunas que tienen una composición completamente rocosa, u otras que son patrimonio cultural y que por lo tanto tampoco podría ser viable realizar algunas actividades. Todo eso lo ven estos órganos dictaminadores para poder validar qué proyecto sí es favorable y qué proyecto no lo podría ser. Después de eso, miren, hacemos ya la consulta de aquellos proyectos que sean calificados como viables. Esto lo hacemos también, más adelantito se los voy a detallar, en dos jornadas, una que realizamos de manera anticipada para que las personas también puedan votar desde su celular, o bien una jornada presencial que este año va a ser el 17 de agosto y más adelante se los platico. Miren, ¿cuánto dinero está involucrado en eso, en esto? Me parece importante siempre transparentar el recurso, de cuántos millones estamos hablando para que sepamos qué tanto estamos empoderando a la ciudadanía, si efectivamente hay un recurso considerable para que se puedan hacer obras. Ha crecido paulatinamente el ejercicio, digamos, de estos recursos hasta alcanzar el 4%, que es el máximo que señala la ley. Este 4% es respecto al total del dinero que reciben cada una de las alcaldías en la Ciudad de México. En Ciudad de México tenemos 16 alcaldías, así está dividida nuestra ciudad. De ese presupuesto que recibe cada una de ellas, 4% tiene que ser destinado exclusivamente a los proyectos de presupuesto participativo. Miren, les puse acá abajo el dato en la lámina. El total de las alcaldías en Ciudad de México recibe esos 55.000 millones de dólares, de los cuales el 2% corresponde a 2.234 millones de pesos, perdón, estos en pesos, pero en dólares americanos son 111 millones de dólares americanos, de los cuales cada año la ciudadanía tiene la posibilidad de inscribir algún proyecto con necesidades que identifique en su barrio. Yo me reúno constantemente, fíjense, con vecinas y vecinos de las 16 alcaldías para conocer sus preocupaciones, y siempre mi discurso es que, pues, ¿quién mejor que nosotras y nosotros para identificar qué necesitamos? Somos las personas que todos los días, pues, caminamos nuestra ciudad, vamos y tomamos el transporte público, llevamos a los niños al colegio, probablemente hacemos actividades al aire libre.
recreativas, asistimos al mercado público. Entonces, me parece que somos grandes observadores de lo que pasa, ¿no? En el día a día, y eso nos da la posibilidad de inscribir proyectos que atiendan alguna necesidad, pero sobre todo una necesidad que sea comunitaria, que verdaderamente nos beneficie a todas y todos en ese tránsito que hacemos de las calles de la ciudad. Esta lámina se las puse para que sepan ustedes cómo se calcula ese recurso. Ahí van a ver del lado derecho el monto en dólares de lo que recibe cada una de las alcaldías. Si ustedes se dan cuenta, una de las alcaldías con más dinero es Gustavo Madero, con 294 millones de dólares, o Iztapalapa, con 361 millones de dólares. Y dirán, oye, Erika, ¿por qué son diferentes las cifras en las 16 alcaldías? Miren, esto corresponde a un criterio que también marca la Ley de Participación Ciudadana, que dice que del total del dinero que se recibe en la Ciudad de México, el 50% se va a distribuir de forma, digamos, equitativa entre colonias, pueblos y barrios. Pero hay otro factor que se divide en el otro 50%, que tiene que ver con características propias de cada uno de los barrios o de las poblaciones. Y ahí se toma, por ejemplo, algunos índices como el índice delictivo, si hay pueblos o barrios originarios, si hay pueblos rurales, si hay población, digamos, con alguna característica de vulnerabilidad, o bien si hay población flotante. ¿A qué nos queremos referir con población flotante? Que son personas que no viven realmente en esas alcaldías, sino que por cuestiones de trabajo se trasladan desde la periferia y realmente realizan ahí alguna actividad laboral durante el día, pero no pernoctan y no viven propiamente en las mismas. Son algunos de los factores que se toman en cuenta, y también está el índice de pobreza. Por eso ustedes pueden ver que hay cantidades diferenciadas en cada una de ellas, y esto es publicado todos los años a principio de enero, febrero, para que la ciudadanía sepa cuánto recurso va a haber en cada una de las unidades territoriales, y con eso pueda proyectar qué podría estar proponiendo y a cuánto podría alcanzar el recurso. Miren, estas solamente se las puse para que nosotros reflexionáramos sobre algunas cosas de lo que sí aporta presupuesto participativo, ¿no? En una dimensión completamente de generar comunidad, de recreación, digamos, de espacios públicos, de regenerar esta cuestión del tejido social y promover actitudes, hábitos, formas de generar una mejor comunidad. Al menos desde mi experiencia, después de 10 años en Ciudad de México, sí les puedo decir que he visto cambios sustantivos importantes en algunas comunidades a raíz de la implementación de algún proyecto de presupuesto participativo, en donde se ha logrado recuperar zonas que estaban completamente abandonadas o que servían para alguna actividad delictiva. Y a través de este ejercicio completamente ciudadano, pues se ha logrado visibilizar una necesidad y sobre todo me parece que atenderla. Entonces aquí solamente son reflexiones que les dejaré a la vista para saber si efectivamente podemos alcanzar objetivos comunes, y con ello, pues miren, sobre todo solventar alguna necesidad, como les comentaba, comunitaria. Miren, creo que tenemos estas reflexiones también y lecciones aprendidas que les voy a ir compartiendo respecto a cómo ha ayudado el presupuesto participativo, al menos desde mi perspectiva. Creo que sí genera una escuela ciudadana. Por esto que les comentaba, desde la participación de la niñez, de las adolescencias, para poder involucrarlos en temas de completamente de atención pública, en una cuestión de educación cívica, y también el involucramiento de grupos de atención prioritaria. A mí creo que uno de los recursos con los que más podemos contar las autoridades electorales o aquellas que nos dedicamos a hacer presupuesto participativo es que es una herramienta para escuchar a la ciudadanía, pero también para hacer este reconocimiento de derechos desde tempranas edades. También otra de las lecciones es que nos ha permitido incorporar también métodos digitales de una manera mixta para aquella ciudadanía y aquellos que los tengan a su alcance, conservando también los tradicionales para aquellos que no pudieran hacerlo de manera digital. Y nos permite también, miren, una continuidad, porque este presupuesto participativo en Ciudad de México sí o sí lo tenemos que realizar cada año las autoridades electorales. Es un ejercicio que nos permite tener, digamos, este trabajo continuo con la ciudadanía.
El único momento en donde no hacemos ejercicio de presupuesto participativo es cuando tenemos elecciones, digamos, de renovación del poder legislativo o del poder ejecutivo. En ese año no se hace, pero lo que se determinó es adelantar. No es que se pierda el ejercicio de presupuesto participativo. Y les pongo un ejemplo muy fácil. El año pasado tuvimos elecciones en la Ciudad de México. Se renovó, como ustedes saben, la presidencia de la República y prácticamente todo el gobierno del país. El año pasado no hubo presupuesto participativo, pero lo que se hizo fue adelantar el ejercicio. En 2023 celebramos dos ejercicios juntos, tanto el del 2023 como el del año siguiente, que era 2024. Hubo pues mucho más recurso involucrado y más actividades que hacer, pero con eso logramos que la ciudadanía no perdiera la oportunidad de inscribir proyectos y sobre todo de pues, que ese recurso se generara y se gastara en su beneficio. Miren, hay una serie de buenas prácticas que me parece que el instituto ha ido implementando, porque esto se trata prácticamente de conquistar a la ciudadanía, ¿no? De decirles por qué sí tienes que hacer valer tus derechos y cómo puedes hacerlos. En este año, en 2025, nuestra estrategia ha sido de buscar a la ciudadanía a través de cuestiones lúdicas que les gusten de forma positiva. Como ustedes saben, acá en México es muy atractiva la lucha libre, ¿no? Como digamos un ejercicio no solamente deportivo, sino también más que nada de entretenimiento público, ¿no? Entonces, en este año nosotros adoptamos, ¿no? Digamos el lema de hacer la lucha por tu colonia, ¿no? Intentando realizar cada vez más campañas creativas, porque en esta tarea que les comentaba que realizamos desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no solamente nos toca facilitar el ejercicio a la ciudadanía, sino también todo lo que es la difusión. Nosotros lo hacemos, salimos a calles, salimos a medio de comunicación, hacemos campañas en radio, en redes digitales, en plataformas, para sobre todo empoderar a la ciudad y decirle, ven, 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 tú tienes que participar y puedes hacerlo inscribiendo un proyecto que además es un ejercicio gratuito, completamente esa parte de la ciudadanía. Aquí, como verán, pues son algunas cuestiones que realiza nuestro personal por toda la ciudad. Salimos a difundir el ejercicio, lo hacemos desde las calles, desde la palestra completamente pública, salimos de igual forma con las autoridades capitalinas, sumamos a la academia todo el tiempo, vamos a universidades a hacer las pláticas y también lo hacemos con sociedad civil. Lo hacemos también a través de observatorios ciudadanos y todo aquel que nos abra las puertas, nosotros decimos, vamos, ¿no? Porque de lo que se trata es replicar y compartir la experiencia y sobre todo también, miren, recibir retroalimentación. Sabemos que el trabajo de barrial es muy importante, el trabajo de recorrer nuestras calles y aquí lo que ustedes pueden ver, pues es personal del propio Instituto Electoral de la Ciudad de México saliendo a hacer eso a las calles. Y también tenemos, miren, esta actividad de capacitación porque sabemos que no es lo único. Tenemos un aula virtual a la que ustedes pueden tener acceso. Es completamente gratis, está libre de consumo para todas las personas que deseen hacerlo. Y aquí subimos cursos de capacitación, subimos prácticas, subimos videos, subimos materiales digitales que sean accesibles a la ciudadanía y que sea completamente, digamos, de autoconsumo, que cualquier persona cuando lo requiere y lo necesite pueda tener a la mano la herramienta y a través de ella una capacitación continua. Incorporamos tecnología también y esto me parece importante compartírselos porque además de esta fase que les contaba que los proyectos pueden inscribirse de manera remota a través desde el celular, cualquier persona puede hacerlo y esto se hace, digamos, instalando solamente una app del instituto. También tenemos votación vía remota. Hacemos una fase de votación anticipada a través de un sistema al que denominamos SEI, SEI, que es Sistema Electrónico por Internet, y ahí captamos la votación de la ciudadanía que desea hacerlo a través de la aplicación de su celular. Lo único que tienen que hacer es ir a alguno de sus proveedores, ya sea Android, iOS, buscar la aplicación del ISM, instalarla en el celular, ahí ven el loguito. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué les va a pedir? Miren, para tener la autenticidad de que efectivamente tenemos a una persona detrás de ese aparatito digital, digamos, y que esa persona es quien dice ser. Lo que les va a pedir cuando ustedes instalan la aplicación es que tengan a la mano su credencial de lector. Aquí ven la mía. La aplicación lo que les va a pedir es una foto frontal y una foto al reverso de la credencial del lector.
y la aplicación por sí sola va a tomar estos datos, que son los datos de identificación y el QR de la credencial del lector, para saber si efectivamente esta credencial está vigente y quién es el titular de la misma. Una vez que hacen el registro, con posterioridad a la hora de emitir el voto, lo que les va a pedir la aplicación es un reconocimiento facial. Les pide que abran la cámara de tal forma que pueda hacer ese reconocimiento y confrontarlo con la credencial del lector, con los datos biométricos que ustedes mismos otorgaron al Instituto Nacional Electoral. Y eso nos permite, pues, salvaguardar varias cosas. La primera, como les decía, efectivamente, que exista una persona detrás del aparatito y sea la que está ejerciendo sus derechos. Tenemos la obligación de salvaguardar datos personales y nosotros como instituto, esa es nuestra responsabilidad. Todo lo que ustedes hayan subido a las aplicaciones, pues queda completamente confidencial y nosotros lo utilizamos además para que las personas puedan votar de forma anticipada. Miren, me voy a detener un poquito nada más aquí para contarles que este ejercicio de presupuesto participativo en Ciudad de México se realizaba durante los meses de enero a mayo. En enero nosotros sacábamos la convocatoria y en mayo se celebraba la jornada presencial, el primer domingo de mayo. Así dice nuestra ley de participación ciudadana. De tal forma que para el mes de junio, julio a más tardar, ya sabíamos quiénes eran los proyectos ganadores y ya sabíamos, digamos, en todas sus etapas, porque evidentemente si un proyecto no es ganador, la ciudadanía tiene el derecho de impugnar, tiene el derecho de ir a un tribunal y que se revise la votación o en casos extremos incluso pedir la nulidad del ejercicio. Hay que agotar todas esas etapas, pero se los cuento porque eso nos permitía ya a mediados de año, en el mes de junio, pues saber cuáles eran los proyectos ganadores, los más de 1,784 a ejecutar en toda la Ciudad de México y los de los pueblos y barrios originarios. Y le quedaba el segundo semestre del año a las autoridades de las alcaldías para poder ejecutarlos, para poder hacer todos los ejercicios de presupuestación, licitación, contratación de proveedores y en general todo el diseño de cómo se iban a ejecutar esos proyectos. Esa era la constante en Ciudad de México. Sin embargo, este año las cosas cambiaron. Y las cosas cambiaron porque irrumpió, digamos, de manera frenética la elección del Poder Judicial. Nosotros en Ciudad de México celebramos el 1 de junio pasado una elección en donde por primera vez se eligieron a las personas que integran ese Poder Judicial, a las y los jueces y a las y los magistrados. Tuvimos que hacer este ejercicio por una reforma constitucional que tuvimos el año pasado y entonces por primera vez se movió la jornada de presupuesto participativo. Nosotros mismos les pedimos a las autoridades capitalinas que no nos empalmaran los dos ejercicios, sino que nos permitieran sacar primero uno y después el otro. Y por eso en esta ocasión, en 2025, nuestra jornada presencial va a ser el 17 de agosto y nuestras jornadas anticipadas o remotas, que significa que la ciudadanía baje esta aplicación y se registre vía internet, en este caso va a ser del 7 al 31 de julio para que las personas puedan registrarse a través de su celular y van a votar de forma anticipada del 4 al 14 de agosto. En este caso les va a quedar muy poquito tiempo a las alcaldías para ejecutar los proyectos y lo que se está pensando desde el Congreso Capitalino es también de manera excepcional darles la posibilidad a las alcaldías de que ejecuten esos proyectos el primer trimestre del siguiente año. Pero todo lo que les cuento es por excepción porque pues, nos cayó una reforma judicial y teníamos que hacerlo de esa forma. Miren, tenemos también para vías de transparencia y facilitar toda la información a la ciudadanía una plataforma de participación ciudadana. Ustedes pueden checarla directamente en el sitio del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es de acceso público, gratuito también, como les comentaban, y ahí pueden revisar el histórico de proyectos que han ganado en la Ciudad de México. Hay filtros por unidades territoriales, por tipo de proyectos y la ejecución de los mismos. Hemos logrado después de 10 años, no de manera sencilla, que las autoridades nos den toda esta información para que nosotros como instituto la transparentemos a la ciudadanía. Estamos pidiendo registros fotográficos del antes y después de cuando se realizaron los proyectos, porque sabemos
el poder que tienen las imágenes, datos respecto a la data, cuantitativos completamente de cuántos recursos se ha invertido. Les pedimos que suban las facturas, los contratos y todo aquello que se haya utilizado para el ejercicio de esos recursos, porque hay mucha crítica ciudadana. La ciudadanía, si bien participa, y ya verán ustedes los índices de participación que desafortunadamente siguen siendo bajos, hay crítica respecto de cómo se ejecutan los proyectos, de si efectivamente eso fue lo que quería la ciudadanía, cómo al final terminaron las alcaldías ejerciendo el recurso público. E incluso, pues, para presentar denuncias en caso de que se considere que no fue es el proyecto ganador ejecutado o que no se hizo de la manera que era viable. Por eso se piden las facturas, por eso se piden los contratos, para saber si detrás de ello, si hay transparencia en el ejercicio del recurso público o en su caso se pueda presentar una denuncia ante las contralorías. Ahí van a encontrar, como les comentaba, pues todo el estadístico de participación, de resultados, mapas en donde van a poder georreferenciar dónde se ejecutaron estos proyectos. Y todo esto, miren, pues es para facilitar la toma de decisiones, pero incluso si me lo permiten, hay una incidencia también en lo que tiene que ver con toma de decisiones a nivel público, políticas públicas que podrían estar instrumentando los gobiernos en razón de lo que arroja el presupuesto participativo. Van a encontrar las problemáticas y prioridades también que la ciudadanía ha identificado. Y todo esto, como les comentaba, son estadísticos que se han logrado construir ya después de muchos años. Y debo confesarles que mucho de este trabajo también nos ayudó sociedad civil. Acá una organización estuvo muy interesada en hacer este seguimiento y desde la sociedad civil se pudo construir también estos requerimientos y a través de solicitudes de información pública. Aquí con la votación anticipada quiero contarles que por primera vez en 2025 en Ciudad de México logramos incluir algunos grupos de atención prioritaria. Aquí, por ejemplo, por primera vez las personas que se encuentren en prisión preventiva van a poder ejercer sus derechos desde cualquier centro penitenciario en el cual se encuentren. Para nosotros, prisión preventiva son aquellas personas que todavía no tienen una sentencia condenatoria, están en espera, digamos, de que se decida si son o no culpables de la comisión de algún delito, están en proceso, pero privados de su libertad. Esas personas para el Estado mexicano no han perdido sus derechos político-electorales y por lo tanto pueden ejercerlos desde ese espacio donde se encuentran privados de su libertad. Para eso, también nosotros como Instituto Electoral de la Ciudad de México tenemos la responsabilidad de entrar a estos centros penitenciarios en coordinación con las autoridades penitenciarias, informar a la ciudadanía que tienen este derecho. Hacemos actividades de sensibilización para darles a conocer el ejercicio y vamos a instalar mesas receptoras de opinión dentro de los centros penitenciarios. Esto lo haremos de forma anticipada también del 4 al 14 de agosto y es un ejercicio que también entra dentro de la observación electoral. Las personas en estado de postración, es decir, aquellas que no pueden salir de su casa por alguna condición médica y sus cuidadoras primarias, esto es, aquellas personas que están dedicadas al 100% a cuidar a esa persona que no puede salir de su casa, y estos pueden ser familiares o incluso personas contratadas para realizar esa actividad, van a poder votar también de manera anticipada a través de nuestras aplicaciones electrónicas. Aquí se levanta un padrón, se hace todo un registro para identificar quiénes son y acceder y nosotros hacerles accesible el ejercicio. Y miren, también por primera vez en Ciudad de México, las personas residentes en el extranjero, es decir, aquellas mexicanas y mexicanos que emigraron por alguna circunstancia, van a poder también ejercer sus derechos desde el extranjero. Para eso nosotros tenemos nuestra aplicación que les comentaba vía celular para que abramos un apartado especial y las personas que tengan credencial para votar, que acrediten que viven en el extranjero, pues también puedan hacerlo de manera anticipada. Y tenemos, miren, para avanzar en el tiempo que me queda, nosotros con la finalidad pues de incentivar a la ciudadanía y decirles, vamos, vamos, sí se puede, por favor participen, es un ejercicio súper generoso. Hacemos también un, digamos, un reconocimiento a proyectos novedosos. Aquella persona ciudadana que dice, oye, yo quiero inscribir mi proyecto, Erika, pero también quiero que tú me lo inscribas a una especie de concurso que organizamos cada año como proyecto novedoso, puede hacerlo.
Y nosotros a esas personas les damos un incentivo económico que no es muy grande, es un incentivo aproximadamente de unos, ¿qué les diré? 1.000 euros aproximadamente, 1.200 euros, pero es un reconocimiento a la ciudadanía, pero sobre todo la visibilización de que su proyecto fue novedoso. Armamos un comité de especialistas que califican si efectivamente el proyecto fue innovador, que sea un proyecto replicable, sustentable, que sea equitativo, incluyente, si busca o no la cohesión social. Ahí tenemos, digamos, una metodología muy precisa que este comité evaluador califica y se determinan ganadores y hacemos toda una ceremonia para entregar este reconocimiento. Pero creo que lo más importante que les puedo aportar de esta práctica es esa visibilización que hacemos del trabajo ciudadano. No es solamente decirles inscribe proyectos, sino además tienes la posibilidad de ser un ejemplo para tu comunidad y un ejemplo que sea replicable en toda la ciudad. Una buena práctica, una buena idea que las vecinas de otras colonias digan, ah, a mí no se me había ocurrido, suena muy bien, yo también lo puedo hacer en la mía y por eso tenemos este concurso de proyectos novedosos. Miren, aquí les puse algunos videos de algunos ejemplos que me parece de algunos proyectos que yo siempre he creído en el poder de las imágenes para poder y en la narrativa tampoco de la ciudadanía para poder identificar proyectos. Y les voy a poner alguno, déjenme ver, aquí está uno. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Conjunto Real del Bosque, ubicado en la colonia Las Cevitas, en la alcaldía Álvaro Obregón. Mi nombre es Alejandro Rangel. Bienvenidos. Hoy les vamos a hablar acerca del proyecto ganador del presupuesto participativo 2023, que es un proyecto de captación de agua pluvial para beneficio del propio condominio. Vamos a utilizar una serie de canaletas que se encuentran en el condominio para captar el agua de lluvia y la vamos a colectar en un tanque que construimos y posteriormente la vamos a distribuir con el objetivo de regar las áreas verdes que tenemos durante la época de estiaje. Tuvimos la fortuna de conocer el presupuesto participativo durante el año 2022, cuando una de nuestras vecinas promovió el primer proyecto, que fue la instalación de luminarias con fotoceldas. Esa fue la primera vez que conocimos acerca del presupuesto y nos dimos cuenta del potencial que se tenía. Durante el año 2020, en plena pandemia, los vecinos empezamos a hacer una serie de lluvia de ideas, reuniéndonos a través de los medios electrónicos como Zoom, y en uno de esos momentos, una de nuestras vecinas propuso la creación de un sistema como este en beneficio del uso del agua de lluvia. Posteriormente nos dimos cuenta que no contábamos con el presupuesto para hacerlo. Fue entonces cuando empezamos a aprender acerca del presupuesto participativo y en las elecciones de este año se propuso como un proyecto formal y tuvimos la fortuna de que la mayoría de los vecinos salió a votar y resultamos ganadores. Como tal, con todas las especificaciones necesarias, incluso con un dictamen de un DRO que permite garantizar que no afectamos la estructura de los edificios actuales, y posteriormente se hizo la instalación hidráulica de distribución. Miren, ese es uno, déjenme ver si les Buenas presento. tardes, bienvenidos al Conjunto Real del Bosque. Este es el mismo. Miren, aquí hay otro, un pedacito nada más para que también los vean, porque son testimonios que levantamos también con la ciudadanía. Y como verán, siempre pues se contagia, ¿no? El que vaya el instituto, vamos con nuestra área de comunicación social. Muchas veces los medios de comunicación replican estas buenas prácticas, van y entrevistan también a los vecinos. Y eso créanme que es poderosísimo. O sea, contagia muchísimo a la ciudadanía en cómo sí se pueden tener buenas prácticas y sobre todo, miren, sabemos que también hay malas prácticas, pero logramos equilibrar también, ¿no? Digamos, en este ejercicio, que hay mecanismos que sí se pueden lograr y les pongo un pedacito de este otro. Pues buenos días, mi nombre es María del Socorro Segura Torres, soy vecina de aquí de la colonia Lomas del Chamizal, cuarta sección. Estamos, se llama el Deportivo Lomas del Chamizal, en la alcaldía Coajimalpa de Morelos. Lo que me motivó a registrar el proyecto es derivado de, pues el tejido social se está perdiendo a nivel colonia, a nivel alcaldía, y lo que queremos es incentivar el deporte. El presupuesto 2022 que ganó se llama Cancha Ecológica e Innovadora. Consiste en tener una cancha ecológica que tenga captación de agua de lluvia, que se cuente con terrapén, pasto natural, a la vez que se cuente con sus lámparas solares. Nosotros lo que queremos es que no nada más la colonia, sino todos los alrededores, vecinos, cuenten con este espacio. Y nosotros lo que queremos es, al día de mañana, esto sea una liga niños, mujeres, hombres, adultos mayores, que vayan de la mano con el deporte. Hoy en día
se cuenta con vecinos dudosos de que esto se haga. Yo quiero enviarles un mensaje a todos los vecinos de la colonia y no la colonia, a que esto es posible. Si nosotros queremos, lo logramos. Los invito a que el próximo año registren su... Listo, miren, pues son varios los testimonios que tenemos, ahí se los voy a dejar también, si me permites, Nelson, para pasarte la presentación con todos estos videos. Y vamos recogiéndolos por toda la ciudad, miren, porque no hay mejor promoción, ¿no? Me parece que sean ellas, ¿no? Las y los vecinos quienes estén hablando de sus proyectos y qué fue lo que recuperaron en zonas que les comentaba, pues por ejemplo esa cancha que estaba completamente abandonada y que pues desafortunadamente había actividades delictivas ahí, sobre todo cuando caía la noche. Pues ahora tienen una liga de fútbol femenil, juegan fútbol en la noche las chicas con luminarias que son sustentables y lograron recuperar pues esa parte de la ciudad. Aquí miren, les voy a dejar este histórico de participación. Como les comentaba, no es alta la participación, me parece, de forma desafortunada por parte de la ciudadanía. Sin embargo, eso no quiere decir que no se hayan obtenido buenos resultados. Yo siempre lo comparo de esa forma. Y este es el histórico de cómo han venido participando en razón del listado nominal. Aquí en Ciudad de México tenemos derecho a opinar 8 millones de personas. Entonces, si se dan cuenta, en promedio en cada uno de estos ejercicios ha participado 450,000, 500,000 personas aproximadamente. Eso te habla de quienes han querido participar en el ejercicio. Sin embargo, miren, viendo los resultados, yo creo que el provecho y el beneficio del ejercicio es mucho más grande, ¿no? O sea, no solamente es esa persona que decidió inscribir un proyecto y que decidió participar, pero sino que tendríamos que estar midiendo el impacto en razón de cómo sí está beneficiando a la comunidad y cuántas personas después obtienen ese logro a través de la recuperación de ese espacio público, de una cancha deportiva, de instalación de luminarias, de atención de algunas áreas naturales, del aprovechamiento de estos recursos en beneficio absolutamente de todas y todos. Aquí inclusión, en los minutos que me quedan nada más, contarles que, como les decía, pues tenemos convocatorias en donde convocamos a niñas, niños y adolescentes, hacemos esta traducción a lenguas indígenas, también para nuestros pueblos y barrios originarios, y las difundimos por todos los canales de comunicación que tenemos a la vista. Estas convocatorias que hacemos para las infancias y las adolescencias, además las hacemos, digamos, desde un punto de vista más lúdico, con lenguaje mucho más sencillo, accesible. Vamos a las escuelas a platicarles cómo podrían acceder a sus derechos y que inscriban proyectos también. Las convocatorias, como les decía, en lenguas indígenas, pues también tienen esta traducción para que puedan acceder pues todas las personas y todos los que habitan en los pueblos y barrios originarios. Miren, aquí solamente les voy a dejar el estadístico después de 10 años de que el presupuesto participativo se ha hecho continuamente. Tenemos que al menos 3.8 millones de personas han participado en estos 10 años. Para este 2025 se inscribieron 23,031 proyectos a través de alguna de nuestras vías, ya sea la presencial o la remota. La mayoría de los servicios y de los proyectos que se inscriben, ustedes lo pueden ver en el estadístico que les pongo abajo, están relacionados con obras y servicios. La mayoría de ellos, prácticamente, si se dan cuenta, un porcentaje muy alto, el 80%, tiene que ver con que la ciudadanía quiere estas cuestiones que son básicas. Obra pública. Quieren o pavimentación o luminarias o bien alguna cámara de videovigilancia que les dé seguridad. Pocos proyectos tienen que ver con actividades deportivas y recreativas y esto tiene que ver mucho también con la dictaminación, ¿eh? Tiene que ver con las cuestiones que priorizan las propias autoridades al momento de estar calificando la viabilidad de los proyectos. Pero, como siempre, y desde que iniciamos la plática les comentaba, para mí es muy importante tener los datos porque nos permite realizar estos análisis. Este año, miren, estos son los proyectos que se inscribieron, los 23,031, la mayoría inscritos por mujeres, 13,778 mujeres inscribieron proyectos, frente a 9,140 hombres. Ahí van a ver cuántos por alcaldía. Algunas personas que se identifican con género otro, 45 son las que lo hicieron así y 68 no quisieron decirnos cuál era su género, pero pues es una actividad en lo que cada quien dice
y plasma lo que quiere hacer. Tuvimos proyectos inscritos, como les comentaba, desde los centros penitenciarios. 290 personas decidieron inscribir un proyecto desde ese espacio de privación de su libertad. 296 proyectos son inscritos por niñas, niñas y adolescentes. Y desde el extranjero recibimos 9 proyectos, digamos, en un primer ejercicio inédito por la comunidad que habita allá afuera. Miren, y me voy a saltar algunas nada más ya. Esta para decirles que en este ejercicio de presupuesto participativo, como en todos los ejercicios que realizamos desde la autoridad electoral, puede haber observadores electorales, puede hacerse un ejercicio a través de invitación tanto a personas nacionales como personas extranjeras a que vengan a nuestro país y vean cómo realizamos el ejercicio, se levanten reportes, emitan recomendaciones y nosotros hagamos caso de esas recomendaciones. Entonces, como verán, desde principio a fin es un ejercicio completamente transparente, me parece, inclusivo también para la ciudadanía, pero sobre todo me parece, miren, con muchas áreas de oportunidad para que verdaderamente exista pues esta reconstrucción del tejido social. Hasta aquí me voy a quedar, querido Nelson. Agoté mis 43 minutos y les doy a ustedes el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu presentación, muy, muy inspiradora. Y todos estos detalles de innovación que están implementando en la Ciudad de México. Y claro, hay aquí muchos datos muy curiosos, incluso lo que estás presentando ahora, de que una de las ediciones con más participación fue durante la pandemia, ¿no? Sí. 2021. Pero bueno, abrimos un espacio ahora para preguntas, para alguien que quiera hacer una pregunta a Erika o comentarios, en fin. Todo es bienvenido. ¿Puedo hacer una preguntita para clarificar? Claro, claro, Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias, Erika. Excelente la presentación. Disfruté mucho esa Gracias, Daniel. presentación. Muy inspirador lo que están haciendo ahí en la Ciudad de México. Una pregunta solo para clarificar. Cuando hablas de 23.000 propuestas, me imagino que muchas son similares o se repiten. ¿Cómo organizan ese caudal de propuestas cuando muchas son similares y la gente que hace esas propuestas no se conoce entre sí? ¿Las conectan o qué hacen con eso? Me O sea, encanta tu pregunta, solo para Daniel. decir, de esas 23.000, ¿qué porcentaje crees que son repetidas, que piden lo mismo? Sí, mira, me encanta tu pregunta porque me permite clarificar cómo se dictaminan esas 23.000 propuestas. Estas 23.000 corresponden a las 16 alcaldías. Entonces, cada alcaldía, digamos, tiene su pedacito, ¿no? Hay Ujú. alcaldías como Iztapalapa, que es una alcaldía muy grande. Si están viéndolo de frente, del lado derecho, día solita, presentó para este año 3.500 proyectos. Entonces, lo que se hace es que por cada alcaldía se organiza un órgano dictaminador, así se le llama. Este órgano dictaminador, que se va a encargar de los proyectos de cada alcaldía, se integra por 9 personas. 4 de ellas son funcionarios de la alcaldía. Generalmente está el director de participación ciudadana, el director de obras y servicios, el director de finanzas de la alcaldía y el jurídico. Son los que se sientan en esa mesa. Los otros 5 son ciudadanía. Son personas que se inscriben en una convocatoria, también con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nosotros hacemos un filtro para calificar quiénes son las personas que tienen mayores aptitudes, que tienen experiencia en la dictaminación y que pueden realizar este trabajo en compañía de la alcaldía. Y lo que van a hacer en esos comités, en esos ODAs, Daniel, es que van a revisar cada uno de los proyectos y los votan. Estas 9 personas para dictaminar cuáles son viables y cuáles no. Tienen que emitir un dictamen por cada uno de ellos. Como verán, no es una chamba fácil. En este año contaron con 90 días para poder hacerlo las alcaldías. Algunas tienen menos, algunas más, como les comentaba, y tienen que decir por qué sí y por qué no es viable el proyecto. Desde estos puntos que yo les comentaba, el jurídico, el técnico, el ambiental, alcanzan o no alcanzan los recursos. Ahí, y quiero ser muy responsable con lo que les voy a decir, ahí está el quick del asunto. Porque si los funcionarios de la alcaldía quieren orientar
digamos, de alguna forma, cuáles son los proyectos que a ellos les parecen más ejecutables, pues evidentemente ellos llevan, digamos, la asamblea, esa reunión de trabajo y van orientando la votación de los mismos. Sí hay muchos proyectos parecidos. O sea, yo te podría decir por estas necesidades que identificábamos en la otra gráfica, que la mayoría de la ciudadanía pide eso, pide banquetas. Y este proyecto de banquetas se replica en toda la ciudad, en todas las alcaldías. El proyecto de las luminarias, en todas las alcaldías hay proyectos de luminarias. Proyectos que tengan que ver con instalación de cámaras de videovigilancia, en toda la ciudad hay, aunque la experiencia da que las cámaras no sirven de nada, pero siguen inscribiéndose y siguen siendo proyectos ganadores, ¿eh? Yo inscribí mi proyecto, inscribí 11 proyectos este año, imagínense. Estoy cruzando los dedos para que alguno de mis proyectos salgan viables y puedan ir a la votación. Porque años pasados me han dado palo, ¿eh? He perdido sistemáticamente porque mis proyectos siempre han tenido que ver con sustentabilidad. Yo le copié la idea a una de las vecinas de los videos y dije, ah, yo también quiero mi sistema de captación de agua pluvial en el camellón que está enfrente de mi casa, que es un área verde, que desafortunadamente por la sequía de todo el año, pues está gris y yo la quiero verde. Entonces yo quiero que me instalen mi camellón. Pues me van a batear, van a ver, les voy a mandar a ver si mi dictamen, a ver si me batean o no. Porque miren, y lo digo la verdad con toda la responsabilidad, ese tipo de proyectos pues no suelen ser atractivos para las autoridades, desafortunadamente, ¿no? Entonces estamos luchando mucho para contrarrestar ese efecto y para ver cómo sí se obtiene un beneficio y entonces cómo realmente sí puede haber una rendición de cuentas mucho más clara. Pero concreta a tu pregunta, Daniel, sí se repiten los proyectos por toda la ciudad y sí tenemos órganos encargados de dictaminar. Gracias, Erika. Yo tengo una pregunta también y, claro, espacio abierto para otras intervenciones. Entre muchas cosas que has dicho y muy innovadoras, inspiradoras, digo, hay el ejemplo del premio de reconocimiento que crearan para los proyectos innovadores presentados por los ciudadanos. Porque el normal es, bueno, es definir, crear premios para los gobiernos locales innovadores. Y aquí el premio es para los ciudadanos que pensaran de forma innovadora en un proyecto. Entonces quería entender un poquito mejor, porque eso es algo que no había conocido en ninguna otra parte. Sí, así es exactamente como lo describes. Lo que estamos premiando aquí es la iniciativa ciudadana de pensar, digamos, más allá de lo básico, sino desarrollar proyectos que incluyan estos aspectos innovadores, ¿no? Proyectos que sean sobre todo sostenibles, es decir, que puedan ser a largo plazo llevados a cabo, que puedan ser replicables en toda la ciudad y si pueden incluir alguna cuestión de innovación tecnológica como estos que veíamos de la captación de agua pluvial o algunos que tienen que ver con energía solar. Hay uno que a mí me tocó, por ejemplo, conocer que era la elaboración de lombricomposta, que no es otra cosa que las propias vecinas y vecinos que habitan en algunas comunidades con mucho árbol, mucho parque, pudieran generar su propia composta. Y ellos lo hicieron a través de un proyecto, imagínense que se fueron con la Facultad de Veterinaria y Zootécnica en la UNAM a investigar cómo alimentar a las lombrices y levantaron un dictamen técnico a través del cual inscribieron el proyecto e instalaron en los camellones contenedores con lombrices que ahora son alimentadas por la propia comunidad y que después sirven para fertilizante del propio camellón. O sea, todos esos proyectos a nosotros nos parece que deben de tener este reconocimiento. Así que, como tú muy bien lo dices, es el reconocimiento a la ciudadanía, reconocimiento a esa vecina, vecino que tomó la iniciativa, tocó puertas, fue con otras autoridades, investigó y presentó, digamos, todo lo necesario para que su proyecto se llevara a cabo y que sea replicable. Gracias. Y si me permites una otra preguntita que me ocurre, que es el siguiente. Se comprende, bueno, eh, es perceptible que la gran mayoría de los proyectos son infraestructuras básicas, porque es lo que la gente siente como necesidad. Y eso pasa en Mm, muchos lugares del mundo. Te comentaba ujú. también el ejemplo de Uzbekistán, donde estoy trabajando, que son claramente proyectos de, bueno, inversión pública para infraestructuras básicas. Y hay un reto en muchos de estos proyectos de infraestructura básica, como por ejemplo
mejorar una calle que es de, bueno, que es de tierra y ponerle, ¿cómo se dice? Asfalto, ¿no? Asfaltar, ¿no? Ah, Y por veces las instituciones públicas que hacen el análisis técnico de esas propuestas, pues van a considerar el asfalto y van a ujú, calcular el presupuesto para eso, para asfalto. para el asfalto. Pero en términos de planeamiento del territorio, no es suficiente asfaltar, sino, por ejemplo, prever sistemas de drenaje de Para aguas la... pluviales Ujú, y luminarias ujú. públicas para que no sea solamente mejorar el asfalto, sino tener una visión integrada de planeamiento territorial. Y eso te quería preguntar. En el análisis técnico, cuando ese tipo de proyectos, de obras, eh, son presentadas y tienen que ser evaluadas, ¿cómo lo hacen el servicio? ¿Contemplan solamente el asfalto? Porque el ciudadano no le va a ocurrir todo, probablemente lo que es necesario para la obra, o van a integrar en ese análisis también el sistema de drenaje, bueno, de luminaria pública, una intervención más integrada. Eso quería entender también, por favor. Sí, claro. Mira, nosotros como instituto lo que buscamos es que sea completamente integral. Por eso, en estos órganos dictaminadores hay funcionarios de la alcaldía, porque lo que se busca es que haya soluciones, ¿no? O sea, soluciones sustentables y no generar problemas. Hay, por ejemplo, en la ciudad algunas zonas en las que no se puede poner cemento justo por esto que tú comentas, ¿no? Por la cuestión de la filtración del agua que tiene que haber para la inundación. Ahí lo que nosotros siempre, a través de nuestros funcionarios, estamos proponiendo es que no se dictamine como no viable el proyecto, sino que se le dé una solución a la ciudadanía que lo inscribió. Una solución, por ejemplo, es, no puede haber pavimento, lo siento, pero sí puede haber este tipo de suelo que han visto ustedes que son una especie de octágonos que permiten, ¿no? O sea, no es plano, sino que permite la filtración del agua precisamente en aquellas zonas de la ciudad que son así. O tenemos zonas que son patrimonio cultural. Tenemos algunas avenidas, calles que tienen el adoquín de tiempos del virreinato y que evidentemente nuestro Instituto de Cultura y de Patrimonio dice, ese no me lo toques. Por más que la ciudadanía te pida que ahí pongas pavimento, tú no puedes poner pavimento. Entonces, todo eso nosotros pedimos a las autoridades de la alcaldía con trabajo, digamos, completamente comunitario, que se le explique a la vecina o vecino que inscribió el proyecto, porque además déjenme decirle que estas, no se lo dije a Daniel cuando la preguntó, estas reuniones en donde se dictaminan los proyectos son públicas. Tú como vecina o vecino que inscribiste el proyecto puedes ir a esa asamblea a escuchar cómo se está dictaminando tu proyecto e incluso puedes hacer uso de la voz y decir, oigan, oigan, espérenme, es que yo en el formato en 5 renglones no pude explicar muy bien lo que era mi proyecto. Denme la posibilidad de abonar a qué es lo que quiero verdaderamente. Y ahí hemos visto, mira, que estas ideas, como dice Nelson, de la explicación al vecino, esto no se puede por esto, oigan, pero si le ponemos aquello, y cuando son, y también lo voy a decir con toda responsabilidad, cuando son buenos servidores públicos, se logran soluciones. Se logra decirle a la ciudadanía, ah, mire, por ahí sí podemos ir. Hay algunos que desafortunadamente tajantemente dicen que no, y el proyecto no pasa. Pero les digo, eso ya es más trabajo, digamos, de convencimiento con las autoridades, pero me parecía importante y qué bueno que lo preguntaste, Nelson, porque me dio oportunidad de decirle a Daniel que son públicas esas reuniones. No, yo no he ido públicamente a defender los míos, creo que debería ya ir a asistir. El mío se dictamina hoy a las 5 de la tarde de acá, Ciudad de México. Veré si puedo ir a defender mi proyecto a la alcaldía. Qué interesante. Muchas gracias, Erika. Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, dos preguntas rápidas. Una es la que puse en el chat de qué porcentaje de las propuestas son enviadas a nivel individual y qué porcentaje son enviadas por grupos u organizaciones de la sociedad civil o comunitarias, etcétera. O si ustedes diferencian entre propuestas individuales y propuestas colectivas, es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el momento deliberativo del presupuesto participativo. Una de las características de la democracia participativa es que da oportunidades a la gente para deliberar y para aprender democracia haciendo democracia. ¿En qué momento, más allá de estos comités que ven que dictaminan sobre las propuestas, si en algún momento en la internet, por ejemplo, en la página de los proyectos o en las reuniones presenciales, donde la gente pueda deliberar sobre los pros y los contras de los diferentes proyectos,
escuchar a los otros, hablar en público, toda la parte, digamos, de liberación, de cultura deliberativa que puede generar el presupuesto participativo. O sea, ¿cómo entra la instancia deliberativa en el proceso? Son mis dos preguntas. Sí, claro que sí. Mira, la primera, el 90% son proyectos individuales. Casi siempre vienen de la vecina, el vecino, digamos, que advirtió la necesidad. Tenemos muy pocos, prácticamente el 10% que vienen, digamos, de la colectividad, ¿no? Ya de grupos más organizados y cohesionados para poder presentarlos. Porque además no hay un requisito como tal, ¿no? O sea, tú puedes presentarlo en lo colectivo o en lo individual. Ahora, hay una etapa inicial, Daniel, que nosotros llevamos a cabo en toda la ciudad, que son las asambleas de diagnóstico. Estas asambleas de diagnóstico, este año las celebramos durante el mes de febrero y marzo. Y lo que hacemos es que el instituto, en coordinación con las alcaldías, facilita, digamos, que las vecinas y vecinos se puedan reunir, los citamos a determinada hora, hacemos la publicidad respecto de tal día, tal hora va a haber asamblea de diagnóstico en tu comunidad, para que lleguen las personas que así lo deseen y tengan este ejercicio deliberativo, como tú dices, respecto de cuáles son las necesidades que están viendo en su colonia. Esas asambleas deliberativas no tienen efectos vinculantes, son solamente de esta, digamos, naturaleza que tú dices de vecinas, vecinos, pues vamos a escucharnos entre todas y todos y veamos, ¿no? De ahí salen algunas ideas, entre ellos mismos decir, ay, mira, pues sí me convenció, parece que sí podría ser contenedores de basura, parece que sí podrían ser luminarias, son bastante aguerridas, déjenme decirles, se pone interesante la plática entre las vecinas y vecinos y se celebran, como te comentaba, en toda la ciudad. Tenemos la responsabilidad de al menos hacer una por cada una de nuestras unidades territoriales. De ahí que se celebren estas, pues más de 1.700 asambleas en ese corto tiempo, de febrero a marzo, en toda la ciudad. Se levanta un acta que queda constancia de que se hizo la misma y quién asistió. Después tenemos, una vez que los proyectos son ganadores, otro segundo momento que vamos a una asamblea, digamos, de resultados, a informarle a la ciudadanía qué proyectos ganaron para que sepan qué se va a ejecutar en su colonia y que sepan que se hizo con presupuesto participativo, porque muchas veces, miren, se ejecutan y nadie se enteró. Y luego resulta que te dicen, ay, es que eso lo puso la alcaldía. Y tú dices, pues sí, ¿no? Porque no necesariamente fue idea de la alcaldía, realmente fue idea de un vecino, una vecina. Ahí estamos trabajando también mucho por visibilizar que es trabajo comunitario, ¿no? Que fue resultado de este ejercicio de presupuesto participativo. Y tenemos en nuestra legislación otros comités que se llaman de ejecución y vigilancia, que también ahí son integrados por una persona de la comunidad que tiene el derecho de acompañar a la alcaldía en la ejecución de los proyectos. Tiene el derecho de pedirles los contratos, como les decía, las facturas, conocer quiénes son los proveedores y pues levantar las documentación necesarias para una rendición de cuentas. Les puedo comentar que sí han funcionado, pero desafortunadamente me parece que todavía falta más empoderamiento ciudadano, porque pues se impone generalmente la autoridad de la alcaldía, y veces que les niegan la información y pues ahí viene pues la inconformidad ciudadana. Muchas gracias, Erika. No sé si alguien más desea hacer una pregunta, un comentario. Yo una cosa muy simple, sencilla, solo de preguntar, ¿cuándo van a la cárcel para promover la participación de las personas que están en preventiva? ¿Lo hacen para que las personas puedan presentar propuestas para dentro de la cárcel, para mejorar las condiciones ahí o para afuera, para la comunidad? Para afuera, para la comunidad. Vale. Sí, lo que hacemos es una primera estrategia de sensibilización a través de un área que tenemos que le llamamos la ludoteca cívica, que son personas que tienen un perfil completamente pedagógico, digamos, porque sabemos, ¿no? Que el ambiente allá adentro es distinto de los que estamos acá afuera, ¿no? Para las personas que están en reclusión. Y lo que se les propone es que inscriban proyectos de la comunidad en la que ellos habitaban, ¿no? Pensando en la reinserción social, pensando en, pues tú eventualmente te vas a reincorporar, qué proyecto te gustaría, qué necesidad has identificado, o pues ahí vive tu mamá, ahí vive tu familia, ahí viven tus hijos, sabes qué necesidades tienen y aporta a tu comunidad. Preliminarmente les puedo contar que la mayoría de los proyectos que vienen de prisión preventiva tienen que ver con seguridad.
La mayoría de las personas allá adentro escribieron proyectos con, oye, hay que recuperar las calles, hay un alto índice delictivo, está pasando esto, ¿no? Entonces, ahí hay también otro dato que tendríamos que estar analizando. Muchas gracias, Erika. Muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿otras preguntas? ¿Alguien más? Paulo y Pablo. Daniel. Puedes seguir, Daniel, No, no, Pablo. Adelante, adelante, Pablo, adelante. Nelson, eu vou pedir a tua ajuda, vou falar em português, mas tentar falar despacio. Mas antes de mais, agradecer a sua presença, que foi muito interessante. A dimensão do projeto na Cidade do México, de facto, é incrível, não é? Só para ter a ideia da dimensão não sei se entretanto o Nelson fez essa referência, mas Portugal tem 10 milhões de habitantes e a Cidade do México tem 9 milhões, por isso é a dimensão. Para alguém que trabalhou em pressupostos participativos, nos orçamentos participativos, nomeadamente em Lisboa, me interessa-me perceber aqui um pouco da dinâmica da organização do ayuntamento, da estrutura, com tantas, milhares, 1.700 reuniões que hacen, como é que, em termos de organização, como é que a estrutura funciona? Existe uma equipa, um comitê central, depois tem as equipas, só para ter mais ou menos uma ideia de como funciona esse processo e mais uma vez agradecer o vosso trabalho, é de facto inspirador. Obrigado. Gracias, Pablo. Erika, ¿entendiste la Sí, pregunta pues de en Pablo? términos generales, la estructura, ¿no? Con la que contamos institucional para realizar la tarea, ¿no? Exato, sim. Nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenemos una Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. Esto es, tenemos a servidores y servidoras públicas dedicadas exclusivamente a esta tarea. Esta dirección se integra aproximadamente por 25 personas que están de manera permanente dedicadas a ello. Además, tenemos 33 oficinas desconcentradas. En cada uno de los distritos electorales de la ciudad tenemos una oficina en donde al menos tenemos a 5 o 6 personas dedicadas exclusivamente a la tarea de participación ciudadana. Entonces, si las multiplicas, en realidad tenemos aproximadamente a 200 personas distribuidas en la ciudad que pueden realizar este trabajo, porque es un trabajo completamente, como les comentaba, barrial, ¿no? Es un trabajo de contacto con la comunidad, que no se hace desde el escritorio. Los que estamos en oficinas centrales, pues sí nos dedicamos a hacer ese trabajo de escritorio, de análisis, de política pública, los documentos y demás. Pero los que están en cada una de nuestras oficinas distritales hacen este trabajo comunitario de salir a las calles, de tocar puertas, de acudir todo el tiempo a las asambleas, de estar en contacto con las autoridades de las alcaldías para poder llevar a cabo las prácticas. Además, mira, necesitamos muchísimos aliados. No podemos hacerlo solitos y estamos conscientes de eso. Entonces, continuamente, como les comentaba, acudimos a la academia, sociedad civil, al sector empresarial también, a través de sus gremios, para que puedan ser replicadores también de nuestras actividades. Así que pareciera una estructura un poco grande decirte que tenemos 200 personas dedicadas a esto, pero pues en realidad resulta insuficiente para un territorio tan grande, con tanta población, con tantas necesidades. Y estas son las que se dedican a participación ciudadana, pero también contamos con un área de educación cívica, que esta área es la que se dedicó a entrar a los centros penitenciarios, a dar estas pláticas de sensibilización, como les comentaba. Tenemos también comunicación social involucrado en esta tarea todo el tiempo y en la dinámica necesaria, y pues participan paralelamente otras áreas del instituto que pueden realizar pues este tipo de trabajo. Entonces, como verás, es una actividad muy, muy demandante y que involucra pues muchos perfiles, ¿no? Gracias, Erika. A Pues ti, Pablo, gracias. haciendo una cuenta es muy simple. 8 millones de personas bueno, electoras para participar, para 200 técnicos, una media de 40.000 habitantes por Personas. técnico, que es mucho más que muchos municipios, ¿no? La Así población es. de muchos municipios, parece impresionante. Y Daniel, tú querías hacer una pregunta también, ¿no? Sí, sí, dándole seguimiento a tu pregunta sobre lo de las prisiones,
Mi pregunta es sobre las escuelas. ¿Cómo trabajan con las escuelas? ¿Cómo lo coordinan con los temas de educación ciudadana, educación cívica en las escuelas, con el área de ciencias sociales? ¿Qué, qué papel cumplen los docentes? Y si los estudiantes pueden desde primaria hasta prepa proponer proyectos para sus propios establecimientos escolares o tiene que ser fuera de las escuelas necesariamente. Sí, mira, muy interesante tu pregunta, Daniel, porque ha sido todo un tema, ¿no? Saber si efectivamente entra o no presupuesto participativo en las escuelas. Generalmente la respuesta es que no, que para eso está el presupuesto, digamos, que se destina de forma paralela por cada una de las entidades federativas de los tres niveles, federal, local y municipal, a actividades relacionadas con la mejora de los espacios educativos. Sin embargo, sí hemos tenido proyectos relacionados con escuelas que me parece que los han inscrito de manera muy inteligente para poder encontrar cómo sí podríamos fortalecer el tejido social a través de esos espacios educativos. Y les pongo un ejemplo, una escuela que ganó también como proyecto innovador, que inscribió la recuperación del espacio público visible fuera de la escuela. ¿Y a qué me refiero? Todas las bardas de las escuelas las inscribió como un proyecto de presupuesto participativo para pintar murales relacionados con temas de inclusión, pero sobre todo con temas de niños con alguna discapacidad relacionada con temas de audición y autismo. Porque en esa escuela hay niños que reciben clases especiales generalmente relacionadas con problemas de autismo. Entonces esta escuela dijo, ¿cómo no vamos a poder, no? O sea, ¿cómo no vamos a poder ser parte del presupuesto participativo si cumplimos con estas características? Y pintaron unos murales de verdad hermosos, completamente incluyentes. A mí me tocó entrevistar a los niños de esa escuela y se sentían maravillados de cómo había quedado la escuela, que ya les gustaba llegar. Me bombardearon de preguntas los chiquititos cuando les dije, oigan, ¿qué te gustaría pintar? Pues todos levantaron la mano. Y esto te habla de las infancias, ¿no? Y que sí tenemos ahí un nicho muy importante que recuperar. Por lo que hace tu otra parte de la pregunta, sí tenemos convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, me parece que esto debería estar inserto en los programas de educación pública y que no fuera solamente una actividad colaborativa en donde nos coordinamos para que nosotros vayamos a dar alguna clase de vez en cuando, sino que debería ser un programa permanente de, si me lo permiten, de generar ciudadanía, democratización y valores que incentiven a las infancias. Creo que es un pendiente que tenemos. Y por lo que hace a las votaciones 17 de agosto, pues prácticamente el 90% de lo que servirá como lugar de votación para nosotros serán las escuelas. Ahí las escuelas nos facilitan los espacios públicos para que ahí vaya la ciudadanía y ejerza sus derechos. Muchas gracias, Erika. Bueno, estamos con 1 hora y 20 de sesión, más o menos lo que habíamos previsto. Vamos a aproximarnos para cerrar. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Erika, ¿te quieres decir algo más? O... Sí, sí, sí. Pues yo agradecer infinitamente, la verdad, a mí me gusta mucho hacer estos ejercicios porque me permite no solamente compartir en qué estamos en Ciudad de México, sino que créanme que a través de cada una de sus preguntas y sus retroalimentaciones me llevo mis anotaciones para cosas que veo que faltan, ¿no? Que son necesarias seguir impulsando, pero sobre todo, pues agradecer la generosidad, querido Nelson, de permitirme compartir el día de hoy. Nosotros que agradecemos porque fue de hecho una sesión muy inspiradora, llena de innovación que están desarrollando ahí en México y bueno, creo que vamos a tener otros momentos de oportunidad para colaborar porque hay mucho que dialogar sobre esto. Erika, muchísimas gracias por tu Gracias tiempo a usted. y por el trabajo que están haciendo ahí. A usted sí que tengan muy buena tarde por allá. Un buen día por ahí también. Obrigado, Abrazo. Erika. Hasta luego, gracias. Bye.